Mientras en Puerto Rico seguimos luchando para mantener nuestros derechos a que personas como tú y como nosotras podamos seguir decidiendo sobre nuestras cuerpos, existen grupos que amenazan tu autonomía y buscan confundir y desinformar desde una fachada aparentemente médica. Hoy tiramos al medio a las clínicas fake y te ayudamos a identificarlas para que no caigas en su trampa. Se vale preguntar todo lo que no te atreves a decir en casa. Se vale preguntar todo lo que te cuentan tus amistades. Se vale preguntar todo lo que lees en internet sin filtros ni tabúes para descubrir con evidencia científica hasta los cuentos de tu abuela. En este programa contestamos tus preguntas más íntimas, los mitos y leyendas sobre tu salud sexual y reproductiva. Y te contamos todo lo que quieres saber sobre planificación familiar, desde cuál es el mejor anticonceptivo hasta cómo puedes tener un aborto por telemedicina. Soy la doctora en ginecología Yari Vale y junto a la trabajadora social Joana Cariz, en Se Vale Preguntar, responderemos a todas tus dudas en un espacio íntimo y libre de juicios. Conversamos. Bienvenidas a Se Vale Preguntar, tu podcast favorito sobre salud sexual y reproductiva, donde contestamos todas tus preguntas sin tabúes y con evidencia científica. Soy Joana Cariz, trabajadora social, y junto a la doctora Yari Vale Moreno exploraremos hoy el fenómeno de las clínicas fake, también conocida en Estados Unidos como Crisis Pregnancy Center, y su impacto en la autonomía de las pacientes. Hola Yari. ¿Cómo estás Bien. en este día lluvioso? Sí, lluvioso y contenta porque descansé mejor. Entonces, estamos de vuelta después de haber acabado nuestra primera temporada, Ujú. así que entusiasmada con esta segunda temporada. Y todos los tópicos que tenemos, ¿verdad? Para ofrecer. Sí, así que si no has escuchado la primera temporada, ponte al día para arrancar con esta. Hoy vamos a arrancar con un tema bien controversial que levanta muchas pasiones, pero que también es alarmante y que no hablamos mucho. Así que creo que es importante que comencemos a hacer esta problemática pública, Ujú. más pública. Así es. Así que vamos a hablar sobre los Crisis Pregnancy Center o las clínicas de aborto falsa. En Estados Unidos existen un montón y en Puerto Rico somos 4 clínicas licenciadas reales y hay 3 clínicas falsas. Así que me gustaría, Yari, que nos compartas de qué se trata, qué es esto de las clínicas falsas. Pues las clínicas falsas empiezan, ¿verdad? Le llamamos así porque pues se presentan como si fueran clínicas de aborto y se anuncian dentro de cuando, ¿verdad? Vas a estar buscando en la internet clínicas de aborto, aparecen también en sus anuncios como clínicas y pues la gente se confunde y llama. Y sus nombres, desde sus nombres hasta sus rótulos, dice clínica, así que, pues, obviamente cualquier persona puede pensar: "Concho, esa otra clínica, qué bueno que hay tantas opciones en Puerto Rico", pero realmente no las hay. Así que mucha gente, pues, llama y hacen cita y le dan cita, esa es la otra cosa. Y, pues, cuando entran, la gente también se viste como si fueran enfermeros, como si fueran personal de salud, ofrecen cositas gratis que son como, pues, un gancho Ganchos. para que las personas digan: "Guau, que entré a tarán, a algo que es gratuito y que no tengo que pagar nada por este servicio, qué fenómeno". Así es que, ¿verdad? Tienden a engañar y, pues, les empiezan a preguntar cosas, sobre sus embarazos, y usualmente las pacientes obviamente están embarazadas o quieren saber si están embarazadas, y por ahí empieza, ¿verdad? Esa O comunicación. van solicitando servicios de aborto. Correcto, van solicitando servicios de aborto y, pues, cuando llegan le dice: "Aquí no lo hacemos, pero te vamos a orientar sobre qué pasa cuando te haces un aborto". Y obviamente, pues, lo que sigue son más información falsa sobre los efectos secundarios de un aborto. Entre ellos, pues, sabemos por nuestras pacientes que ¿verdad? Han visitado las clínicas falsas, que le dicen que van a quedar infértil, que van a quedar con depresión, que esto es una consecuencia bien grande para su vida y su salud en general, y que le puede dar hasta cáncer de seno. Sabemos que todas esas cosas son mitos, son falsos y no están nada probado con ciencia, y pues ellos son parte del problema que ya existe, ¿verdad? Con la cuestión esta de fomentar y seguir promocionando los tabúes que hay alrededor del tema del aborto. Y los mitos de la información Correcto. falsa. Así que como bien dijiste, ellos utilizan diferentes ganchos para poder atraer a las personas a sus clínicas, entre comillas, o a sus centros. Promocionan pruebas de embarazo gratis,
promocionan sonogramas y le llaman "limitados", entre comillas, ofrecen consejería en opciones, también entre comillas, y pues esas cosas, entre otros servicios, como es bien importante también saber que todos estos lugares son de base religioso. Correcto. O sea, todos los folletos que las pacientes salen, ¿verdad? Porque te dan cosas escritas también, tienen, citaciones de la Biblia y o, ¿verdad? Cosas religiosas que es su, ¿verdad? Su base para decir todas estas cosas. Y pues obviamente con esa mira de evitar que las pacientes tomen la decisión de terminarse un embarazo. Claro, y si no son religiosos, que Puerto Rico no es el caso, porque las 3 clínicas falsas que hay en Puerto Rico son de base religiosa, pues sí son personas antiaborto, Ujú, obviamente, y el objetivo final es persuadir a las personas que no decidan abortar. ujú, Pueden ofrecer otras cosas como clases de bíblicas, clases de maternidad, ujú. grupos de De apoyo apoyo. para el llamado síndrome posaborto, que también hicimos un episodio entero de eso y, pues, Se da pueden. de manera puntual, sabemos que eso no está, no es científico y no existe, e incluso intervenciones médicas, porque son intervenciones médicas como ofrecer tratamiento que le llaman el reversal pill o revertir la La pastilla. pastilla, una vez se toman la primera parte del aborto con medicamento, si la paciente se arrepiente, ¿verdad? O está indecisa, ellos, pues, le dicen que tome más progesterona para como que repegar otra vez el embarazo a la pared uterina, y realmente eso no se ha probado en la ciencia que funcione. Es Y antiético, es antiético porque le estás ofreciendo un tratamiento médico sin tener conocimiento de la ciencia y segundo, ¿verdad? Que puede hasta hacerle daño a las pacientes. Así que me parece a mí que están obviamente overstepping o yéndose, pisándonos los talones a los médicos de las cosas que están diciendo que son totalmente falsas y me da mucha pena, ¿verdad? Con las pacientes que suelen visitar esas clínicas, porque cuando llegan aquí se les nota el disgusto, el problema de el afianzamiento de las cosas, de los mitos que ya ellas tenían en su cabeza y que alguien más se los viene y se los dice, que parece un profesional de la salud. O sea, hay muchas consecuencias de haber visitado una clínica falsa, que, pues, aparte de que te pueden dilatar un diagnóstico claro. preciso sobre un embarazo, como por ejemplo, no diagnosticarte un embarazo ectópico, a mí me resulta bien problemático que estas clínicas no sean reguladas por el Departamento de Salud o que por lo menos alguien tome cartas en el asunto y está como en una zona gris donde no se ha definido quién es el que tiene incidencia o quién es el que tiene, ¿verdad?, la potestad de darle permisos a esa persona. Claro, porque una cosa que es importante que quede clara es que estos lugares en Puerto Rico no están regulados por nadie. Ujú, No están regulados por el Departamento de Salud y entonces uno se pregunta cómo es que tienen, por ejemplo, una máquina de sonografía, que las máquinas de sonografía se suponen que estén licenciadas por el Departamento de Salud, igual que cualquier lugar que ofrece servicios de salud. Sabemos que no es así. Las personas que están ahí dentro no necesariamente son profesionales de la salud reales. no, Son, ¿verdad? En su mayoría, probablemente son personas voluntarias que ni siquiera tienen ningún grado o si incluso digamos que son sonografistas, los sonografistas necesitan estar licenciados y además estar supervisados por un radiólogo o radióloga, o por un médico. o con un médico, exacto. Y si son médicos, porque también sabemos que, supuestamente hay profesionales como médicos que hacen voluntariado en estos lugares, no es ético y tú estás ofreciendo tratamiento si, por ejemplo, ofrece algo como el reversal pill, como le llaman. Correcto, Entonces, los riesgos, como bien decía la doctora, algunos riesgos pueden ser como retrasar el acceso a servicios reales. correcto. Ellos dicen que ofrecen sonogramas limitados porque no ofrecen, entre comillas, porque no ofrecen diagnósticos, pero decir que estás embarazada, un diagnóstico, ¿no? Correcto, sí, y eso me parece totalmente errado, porque usualmente lo que utilizan del sonograma es el sonograma pélvico, no el que es más sensitivo, Endovaginal. que es el endovaginal, especialmente si estás tratando, ¿verdad?, embarazos de primer trimestre. Y los sonogramas que nos han compartido las pacientes que, ¿verdad?, llegan aquí antes de ir allá, son sonogramas que no tienen medidas, pero a ellas les dicen cuántas semanas supuestamente tienen. Y la mayoría de las veces son sonogramas que no están bien leídos. Correcto. Les dicen que tienen más semanas de las que tienen o menos semanas de las que tienen.
y eso retrasa las diferentes implicaciones y posibles riesgos que puede tener eso. Utilizan también, los instrumentos viejos que se solían usar en los 70 y en los 80 para hacer terminaciones de embarazo, con la intención de amedrentar más aún a las pacientes, De y asustarla, asustarlas, ¿verdad? Y es algo que lo hacen y también enseñan, imágenes, imágenes y tamaños de figuritas, fetos, de figuritas que no son nada congruentes con lo que realmente uno ve y analiza en un examen patológico luego de una terminación. Así que esos son ataques visuales, ellos utilizan todos los sentidos sensoriales. para influenciar la decisión de las pacientes. Claro, y sin consentimiento. Por ejemplo, aquí en la clínica nosotras pedimos consentimiento para todo. Si las pacientes quieren ver el sonograma, ellas lo piden o se les pregunta. Todo lo que tiene que ver con ver y escuchar los instrumentos, también uno debe preguntar a las pacientes si quiere ver los instrumentos, ¿verdad? O que ellas lo pidan. Para todo eso hay que pedir Dicho sea de consentimiento. paso, cada vez que viene una paciente que ha visitado un Crisis Pregnancy Center o las clínicas falsas de las cuales estamos hablando, yo tengo que sacar el instrumento que uso para, ¿verdad? Eso, Bajarle un poquito, o sea, utilizar la misma cosa visual para que claro. ellas digan, pues espérate, esto se ve bien diferente a lo que realmente ellos me enseñaron. Claro, utilizan imágenes, sonidos, videos, instrumentos que no se utilizan para procedimientos, por ejemplo, en las succiones endouterinas que se utiliza el manual vacuum aspiration, la mayoría de los instrumentos son plásticos Sí, correcto. y la aspiración manual endouterina no produce sonido, por ejemplo. Yo Sí. recuerdo a esta paciente que fue un Crisis Pregnancy Center que le enseñaron, por lo que ella me describió, yo me imagino que fue una cureta Ujú, y que utilizaron un modelo anatómico, y ella me decía: "Yo todavía tengo en mi mente el sonido de cuando raspó con la cureta o el ujú. instrumento el modelo anatómico". Y eso no se utiliza para un aborto de primer trimestre en estos Correcto. en este momento histórico. Teóricos, no. Y pues, desgraciadamente, las pacientes pasan un montón de tiempo. Esta consulta no es breve, esta consulta toma tiempo. Y hay veces que pasan más de 40, 50 minutos y las pacientes se van molestas, disgustadas Sintiéndose y engañada. sintiéndose engañadas cuando saben que nosotros estamos al lado y que se equivocaron de lugar y que, pues, no, pues, ¿verdad? Se equivocaron de haber llamado ahí, hacer la cita ahí pensando que iban a una clínica de aborto. Es trágico también, ¿verdad? Cuando pensamos que en Puerto Rico, pues, mucha gente viaja para estos servicios Claro. de la isla, porque, pues, no tenemos, clínicas en áreas fuera del área metropolitana y, pues, en verdad tener que viajar otra vez otro segundo día porque, pues, no diste con la clínica que era, es un poco, frustrante por demás. Y no nada más, o sea, las de aquí, porque, por ejemplo, hemos tenido personas que son del área sur, suroeste de la isla, y se dan ese viaje, qué sé yo, por decir un Ujú. pueblo de Rincón, para todos los arreglos que tú tienes que hacer, transporte, chavos, gasolina, Es cuido, así, para entonces llegar y encontrarte con que no es el lugar que tú necesitas. Y hemos tenido pacientes que dicen: "Mira, como que literalmente estaba al lado de ustedes y esas personas no me dijeron". correcto, Y sí, lo engañadas que se sienten, o también hemos tenido pacientes que vienen de cruceros, que se también, bajan en tiempo como bien bien limitado, limitados. se bajan del crucero corriendo para poder tener acceso a una clínica y de momento se encuentran con que sacaron una cita en una clínica que no es real. Eso sí No es es no son feísimo. clínicas, no son clínicas, y en sus nombres dicen clínicas. Sí, Esto definitivamente puede tener impacto, como la doctora ya mencionó, de manera física, como no identificar embarazos ectópicos, como decir que la paciente tiene, qué sé yo, 14 semanas y tiene veintitantas semanas. ujú, Hemos tenido pacientes que tardan una semana en llegar aquí, pero la más que se tardó, tardó un mes ujú. en llegar aquí con nosotras. Y pues las repercusiones que eso tiene en Pues, todo, puede brincar de primer trimestre a segundo a segundo trimestre y trimestre. el costo Y el que costo. aumenta, que sabemos que aumenta con los procedimientos y es desgraciado, ¿verdad? Que alguien que se pudo haber, obtenido el servicio de una manera en primer trimestre rápida, de repente ya tiene que venir 2 días, por Claro, ejemplo. y las implicaciones económicas. Ujú. Otra cosa es que, como ya dijimos, como no está regulada por nadie, pues la ley IPA, Ajá. gracias.
correcto. La ley IPA, pues no, ellos no están regulados por la ley IPA y eso pues nos preocupa porque pues ellos obtienen información demográfica de las pacientes que entran allí. Licencia de conducir, información médica. Exacto. Y entonces manejadas por gente que no realmente no tienen, no tienen ningún nada que los ate a que esa información se maneje de manera correcta. Nada que les obligue, Exacto. porque por fe ellos pueden decir: "Protejo tu información", sí, por fe, pero no hay nada legal, no tienen, federalmente ni localmente, no hay nada legal que los obligue a proteger esa información confidencial y sensitiva. Algunas estadísticas importantes es que por cada clínica Hay, real hay 4 hay en aproximadamente Estados Unidos, sí. 4 clínicas O sea falsas. que la mayoría de la gente que tienen el mismo problema en otros estados, desgraciadamente, eso es como jugar a las estadísticas, posiblemente vas a dar con una clínica, 2 clínicas falsas antes de dar con la clínica real. Claro. Y lo importante, pues, es educarse de reconocer que es una clínica falsa, porque con los números los números de teléfono no vas a saber, especialmente si vienes de lejos, si realmente es una clínica que hacen abortos o no. Oh, no, sí. Y esto es algo que ha empeorado después de la revocación de Roe v. Sí, Wade. sí, sí, sí. También organizaciones médicas importantes como la APA, Psychological Association y la ACOG recomiendan evitarlas. Ujú. Y hay estudios que demuestran que en el 80% de las páginas web de los Crisis Pregnancy Centers se comparte información misinformation, información Falsa. es falsa o errónea. Bueno, ¿cómo podemos reconocerla? Eso uno. ¿Y cómo podemos denunciar estas prácticas y estas clínicas falsas? Pues, básicamente, yo creo que la primera cosa, ¿verdad? Cuando esté llamando, si llama, es preguntar directamente, ustedes hacen terminaciones de embarazo ahí. Y eso es una pregunta bien clara. Si le responden con titubeo, usted puede ya entonces ir pensando, llame al sitio equivocado. Y puede ir descartando, ¿verdad? En Puerto Rico pues no hay tantas, así que sería más fácil, ¿verdad? Ah, pues espérate, yo llamé al sitio que no voy a decir, ¿hacen aborto sí o no? Esa es la primera pregunta que yo haría. Y segundo, ¿verdad? Ofrecen consejería en opciones. Ah, sí, ¿qué ofrecen? Cuéntenme, ¿me puede decir un poquito más sobre lo que ofrecen? Antes de llegar ahí a hacer una cita formal. ¿Por qué? Porque pues si te ofrecen, si te dicen de entrada, que lo dudo, en el teléfono que te digan de entrada es consejería basada en la fe, que también eso transgrede, ¿verdad? Lo que es la consejería basada en opciones, que se supone, ¿verdad? No es Que hayan centrada, uno que se centre en el ujú, paciente y aquí pues mm, basada en evidencia. claramente no están pasando. Sí, esa, qué bueno que lo dices porque, por ejemplo, yo aquí en la clínica, pues soy la trabajadora social, yo soy quien me encargo de hacer la consejería en opciones o la consejería ante embarazo inesperado o todos los tipos de consejerías que se hacen aquí, orientaciones. Y yo lo hago centrada en la paciente, da igual qué decisión tome y basado en, en evidencia. Así que yo no voy con una agenda oculta de yo voy a hacer todo lo posible de persuadir a la paciente con que tome la decisión de abortar. Ese no es mi trabajo aquí. Eso no es ético, tampoco es científico. Y esas personas en esos lugares sí tienen una agenda y la agenda es evitar Ujú, continúes con la decisión de de abortar. abortar. Así que, ¿y cómo se sienten las pacientes cuando vienen de esas clínicas y de repente tenemos que atenderlas? Es bien fuerte porque de momento nosotras tenemos que dedicarle un montón de tiempo, porque si ya de por sí es común que las personas vengan con miedo, pues vienen con el miedo multiplicado, Ujú, con mucha vergüenza. Hay pacientes que dicen como que, mira, me dijeron que me voy a morir, vienen con un temor, terror a morir, y ahí es que tú te das cuenta cuando las personas deciden abortar, lo van a decidir, aún así pensando que se pueden morir. claro, claro, Así que hay que invertir un montón de tiempo en informar después de toda esa desinformación. correcto. Y finalmente, ¿cómo se puede denunciar? Usualmente lo que hacen en otros estados, y me estoy copiando aquí de la información que hemos escuchado, es que las pacientes que han tenido este tipo de encuentro o de esta experiencia, pues pueden escribir en el mismo website o en el mismo En Google Google, Maps, en Google Maps. los reviews. Y los reviews son una forma de atacar este tipo de negocio entre comillas, pero obviamente ellos, ¿verdad? Son subvencionados tanto por las iglesias como
Fondos federales, fondos federales. Eso es complicadísimo explicar aquí, pero sí lo son y es desgraciado. Y pues, denunciarlos en esa plataforma, que me parece que es algo poderoso y puede evitar que, aunque ellos lo borren eventualmente, puede evitar que las futuras, que las que están tratando de llamar y vean esos reviews, digan: "Espérate, es un red flag", ponerle un red flag a esa clínica. Y obviamente correr la voz en las plataformas individuales. Yo sé que obviamente el mencionar que uno está buscando un servicio de aborto de por sí, se requiere una valentía bastante fuerte, ¿verdad? Y ser brava para decir: "Mira, esto es lo que estoy necesitando", a pesar de que es un servicio esencial de salud, claro, por los tabúes que son evidentes en toda la conversación que hemos tenido. Pero sí, definitivamente, denunciarlo entre amigas, entre grupos, entre gente confiable. Mira, no caigas en la trampa. Y pues yo creo que los bloggers o la gente que tiene la plataforma, los influencers, podrían también hacer su granito de arena para denunciar este tipo de cosas. Nosotros estamos tratando, ¿verdad?, de que el Departamento de Salud tome cartas en el asunto, para tratar de que sean reguladas de alguna manera. claro. Y pues las pacientes que se voluntarizan a escribir su testimonio, pues estamos poniéndolos para Recogiendo recogiéndolo. confidencia. El Departamento de Salud se supone que facilita vías para someter confidencias y querellas, Ujú. que lastimosamente no son muy eficaces, Sí, pero si nosotras orientamos a las pacientes y recogemos en la medida que nos es posible, porque esto es voluntario, ¿verdad? Y confidencial, las confidencias y las claro, querellas de las pacientes, para en algún momento cuando se abra la puerta de que el Departamento de Salud haga el trabajo que tiene que hacer, pues tener las pruebas necesarias claro. para enseñarles, sí, el daño que hacen. Y finalmente, no sé si tienes algo que añadir, Yari. Yo creo que lo hemos cubierto bastante bien. Sí, me gustaría compartirle 2 recursos importantes. Uno es una película que les puede ayudar a visualizar de qué esto que estamos hablando. Se llama Never, Rarely, Sometimes and Always, así, ¿verdad? Never, rarely, sometimes and always. Y la pueden buscar, creo que en Amazon Prime o hacen su search, pero básicamente, una situación que pasa en la vida real, y es una adolescente que se entera que está embarazada y toda su travesía para poder acceder a un aborto, incluyendo por pasar por Ujú. una clínica falsa. Así que es muy, muy buena película, se las recomiendo mucho. En Estados Unidos también hay un website que se ha organizado, sobre todo después de la revocación de Roe v. Wade, que se llama Crisis Pregnancy Centers Map.com, y es un mapa o un search donde tú puedes ver literalmente un mapa de todas las clínicas falsas que hay en Estados Unidos, y se van a dar cuenta lo impresionante y la cantidad de clínicas falsas que hay. Gracias por acompañarnos en este episodio de Se Vale Preguntar, tu podcast favorito sobre salud sexual y reproductiva. Recuerda siempre verificar la legitimidad de las clínicas a donde vayas para que no caigas en el truco de estos lugares. Y no dudes en hacer todas las preguntas necesarias para proteger tu salud, porque se vale preguntar. Nos escuchamos en el próximo episodio. Se Vale Preguntar es producido por Podcasteras Media. Las opiniones e información ofrecidas en este programa tienen el propósito de informar y no son un diagnóstico, recomendación de tratamiento ni sustituyen el cuidado de salud que necesitas. Siempre consulta a tu médico para preguntas relacionadas a tu salud. Se Vale Preguntar es un programa de Darlington Medical Associates. Para citas y consulta, visita darlingtonmedical.com. Compártenos tus dudas y preguntas en Instagram. Nos encuentras como Darlington Medical.